Bueno, Fernando Parra, ¿sí o no? Fernando Parra, ¿cómo vamos, mi hermano? Oiga, hace muchísimo tiempo nos conocemos de emprendimientos y todo. Lo mejor de todo de estar haciendo esta entrevista, le voy a contar algo, es que lo conocí naciendo la empresa, cuando estaban haciendo esa empresa. Y de verdad ver hoy ese gran alcance, ese gran, tener el honor también de poder ser partícipe de allí, de ver ese conocimiento y ver cómo iba creciendo y hoy en día en lo que están, de verdad. Yo creo que Guasi es una de las inmobiliarias, porque no es una inmobiliaria, pero para mí es una empresa de bienes raíces más grandes de Colombia, ¿no? Sí, es una empresa de tecnología, ¿sí? Somos una empresa de tecnología que se enfoca en la industria de bienes raíces. Perfecto. Entonces, bueno, Fernando Parra, CEO de Guasi, cuéntenos, ¿quién es Fernando Parra? Bueno, Fernando Parra es una persona que no conoce una vida distinta al emprendimiento. Pues por esa razón, en mi actualidad o en mi presente hago parte de Guasi, hago parte de este equipo y ha sido muy gratificante ver cómo grandes talentos pueden crear intangibles que pueden facilitarle la vida a muchas personas, ¿sí? En este caso, pues agentes de bienes raíces. Soy ingeniero de sistemas, me gusta la tecnología, me gusta relacionarme con los clientes, me gusta relacionarme con las personas, soy un hombre de familia que disfruto de los momentos y del tiempo, mucho del presente y bueno, asumiendo siempre día a día los desafíos que traen esta lección de vida que fue crear emprendimientos o proyectos de vida propios. Perfecto, bueno. Y Fernando, ¿cómo nace esa idea de Guasi? O sea, ¿cómo nació? Porque yo recuerdo cuando ustedes estaban haciendo antes era páginas web. Sí, nosotros tenemos una escuela de formación, una empresa de software a la medida, hacíamos páginas web y allí encontramos un problema porque teníamos clientes inmobiliarios y estos clientes inmobiliarios manifestaban muchos problemas en común y por iniciativa de mi socio, de Julián, ¿sí?, quien dirige toda la parte tecnológica en Guasi, él decide tomar la iniciativa de empezar a hacer ese intangible, ese producto para atraer los primeros clientes. ¿Sí? Esos problemas que veíamos era una falta de empoderamiento tecnológico, el rechazo de pronto a utilizar la tecnología para tener inventarios organizados, trabajar colaborativamente, tener la información de los clientes organizada y pues Julián saca esta primera parte del producto, llegan los primeros clientes a Guasi y es allí donde yo tomo la decisión de quererme dedicar 100% con él a ese proyecto y aportar al crecimiento y a la llegada de nuevos usuarios y que los actuales no se nos fueran para tener lo que hoy en día es la plataforma. Pero en sí nacen es de ese tipo de problemas, ¿no? Y veíamos cómo en Estados Unidos, pues el trabajo colaborativo, cómo es de organizada la industria, cómo tiene normas y cómo cada profesional ya se rige a esas normas y logran tener negocios muy exitosos de bienes raíces, negocios inspiradores. Y creemos que Latinoamérica puede hacer lo mismo, tener esos negocios que tienen también en Estados Unidos, incluso mejor porque tenemos grandes territorios, regiones muy hermosas donde los profesionales de bienes raíces pueden sacar mucho valor y atraer inversionistas. Dices que antes hacían otra cosa y cuando usted decide enfocarse en Guasi, ¿qué fue lo que lo hizo tomar esa decisión? O sea, decir, porque venía hace tiempo con un modelo de negocio y hacer ese cambio de un momento a otro, ¿qué fue el clic? Uno tiene modelos en la industria, por ejemplo, a nivel tecnológico me gustaba leer mucho sobre Steve Jobs, incluso pues leí la biografía en su tiempo y hablaba del enfoque. También en el enfoque, enfocarse en una sola cosa y creo que tiene mucho sentido, pues porque tú puedes incluso cuando es segmentado ese enfoque, tú puedes cambiar industrias. Es muy duro cuando tú le apuntas a todo y llenas tu negocio de una piñata y esa piñata simplemente tira cosas chiquitas, mientras que cuando tú te enfocas en algo puedes crear algo muy grande, ¿sí? Eso fue algo que a mí me motivó a cambiar mi mindset
y a enfocarme en WASI. Eso por un lado. Lo otro era que también pues veníamos de la escuela con Parquesoft, y en Parquesoft también veíamos dentro de sus pilares la oportunidad de crear productos pensados a nivel global. La enseñanza que a mí me dejó Parquesoft, por ejemplo, fue piensa a nivel global. Claro, sí, tenemos que crear productos globales, y WASI más los modelos de personas que me inspiran a mí, más lo que aprendí en mi escuela como emprendedor, me llevaron a que yo debía estar en WASI, era lo que yo sentía, y ahí veía la oportunidad de tener un producto de talla mundial y de cambiar una industria y de enfocarme en algo. ¿Su mayor reto como empresario cuál ha sido? Uno como empresario tiene muchos retos a nivel personal, pero también a nivel colectivo. Los más difíciles son los que considero yo son a nivel colectivo, porque el tú mantener sincronizado un objetivo con socios, con el equipo de trabajo, donde tú tienes que hacer a un lado los egos, porque los egos pueden destruir una empresa, ¿sí? Entonces fue eso, fue el entender que tenemos que fomentar ambientes laborales agradables, que las cosas hoy funcionan distinto, que no somos imperativos. Entonces es muy gratificante cuando uno logra obtener esos hábitos, que tus colaboradores te digan, uy, me siento trabajando en Google, ¿sí? Cuando te dicen eso, cumpliste en ese objetivo, y es muy difícil porque las empresas latinas son muy tradicionales, y lo bonito de las empresas de tecnología es que nos enseñan a cambiar nuestra cultura, la forma de ver las cosas, y a entender que el endomarketing, nuestro cliente interno, que son nuestros colaboradores, es tan importante como los clientes externos. Total. Bueno, el tema de, ya después de todo, porque ha empezado a tener ese crecimiento, empiezan allí, algo que siempre he visto que uno debe tener mentores, ¿cierto? Pero ese crecimiento, cuando empiezas a tener ese crecimiento con la empresa, o a ver, cuando uno empieza con el negocio, listo, hay unos mentores, pero al ir creciendo, esos mentores van cambiando. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido con los mentores? Yo he tenido muchos mentores, y cada mentor me deja algo bueno. Sí, de hecho, es muy curioso. El último mentor que yo tuve se llama Julián Torres, y ahora hace parte del equipo de WASI. Las vueltas que dan la vida. Sigue siendo una persona que tiene mucho por enseñarme, mucho por muchas cosas que me hace ver permanentemente cuando hablamos a modo personal. Es nuestro líder de mercadeo, por ejemplo. Él fue nuestro último mentor. ¿Y de dónde sale este mentor o coach? Sale porque estuvimos vinculados a la aceleradora de Alex Torrenegra, en Torrenegra Accelerator, una temporada, y allí tuve la oportunidad de conocerlo, porque se conectaba mucho con nuestra visión. Entonces tiene una mentalidad de startup, y la mentalidad de startup es diligente, es inmediatista, es de hacer las cosas ya, y en el camino se van aprendiendo también esas cosas, a que no seamos tan pasivos. Hay otros mentores que me han dejado enseñanzas relacionadas con los clientes, por ejemplo, cómo el cliente es un pilar tan importante que debemos escucharlo todos los días, y las empresas fallamos en eso. Pensamos que nuestras empresas son perfectas y no escuchamos al cliente, y eso también es un declive para nuestro negocio. Entonces es ahí donde estamos siempre que estar alertas frente a lo que esté pasando en el entorno de tu negocio, por ejemplo. Y es verdad, y siempre hay que tener un mentor, hay que tener a alguien, o siempre existirá alguien que tenga algo que enseñarnos. Sí, yo te doy un ejemplo. Los mentores de nuestros coach podrían ser el CEO de LinkedIn, una cabeza en Twitter, ¿sí? Así funciona este mundo, y bueno, esperamos en algún momento también tener ese tipo de mentorías para WASI. Total, excelente. Bueno, a veces yo digo que cuando uno tiene una empresa y la organización empieza a crecer, esos retos, o sea, ¿cómo llegan esos retos? Porque de un momento a otro, o sea, está acá, pero de un momento a otro uno va subiendo así, pero de un momento a otro, por ejemplo, el crecimiento que yo vi en ustedes fue
pero abismal. Fue abismal, o sea, demasiado grande. O sea, esos retos, ¿cómo afrontó esos retos o ese crecimiento? ¿Ya venían preparados o se fueron preparando en el camino o más personal preparado? ¿Cómo era? Uno nunca está preparado para eso. Sí, el crecimiento que se va generando en la empresa genera el que tú tengas que hacer cambios. ¿Sí? Si están llegando más clientes, necesito un mejor equipo de servicio al cliente. Si están comprando más clientes, necesito un mejor equipo de servicio al cliente. Si están llegando más interesados, necesito reforzar mi equipo de ventas. Si los clientes me están haciendo solicitudes, sugerencias y se están incrementando, pues yo debo fortalecer mi equipo de producto. Si estoy fallando en la toma de mis decisiones, pues yo debo contar con una científica de datos que me aporte datos para tomar decisiones más acertadas. Y si las estrategias de marketing que estoy implementando en la actualidad no me están funcionando, pues yo debo crear un equipo de growth donde voy a tener un especialista en marketing mejor que nosotros, que nos ayude a hacer cosas mejores que las que veníamos haciendo de forma tradicional. Y así funciona, ¿sí? Cada vez el mercado te va demandando otros perfiles, te va demandando más personas y tenemos que estar listos para eso. Ahí es donde tú tomas una decisión: o consigo inyección de capital para hacer crecer mi negocio de manera exponencial, o sigo con un crecimiento no acelerado, pero muy firme también, con bootstrapping, donde los inversionistas son nuestros propios clientes y tengo una empresa sólida y rentable también. Esos son los dos caminos. Y eso lleva a que tenga que haber crecimiento dentro de la empresa y nunca estamos preparados para eso. Se llega a un punto en el que, claro, tu equipo es mucho más talentoso que tú en los skills que tú vengas desempeñando. Por ejemplo, si yo soy un vendedor y el equipo creció, pues seguramente vamos a contratar vendedores mejores que nosotros. Seguramente el líder de mercadeo es mucho mejor que nosotros en mercadeo y ahí no tenemos nada que pelear y discutir. Es dejarlos hacer, dejarlos crear y dejarlos ayudarnos a crecer. Saber delegar, ¿sí o no? Es lo más difícil. Para muchas personas puede ser eso muy difícil a nivel personal. A mí me costó, pero cuando sentía que tenía las personas en las que debo confiar, ya no me cuesta delegar. Entonces, como tengo un equipo al que le tengo mucha confianza, hay cosas que ya no me da, ya puedo delegar tranquilamente. Es que hay gente que dice, nadie lo hace como yo lo hago, y ahí sí perjudican la empresa. Pero eso también puede ser un arma de doble filo, porque si la persona no sabe que es egocéntrica, podría ser más bien el ego el que lo esté engañando, porque sí llegan talentos que hacen mejor las cosas que nosotros y proponen ideas. Que eso es lo más bonito de todo. Cuando tú dejas que el equipo proponga, fomente, ellos se sienten parte del equipo y eso ayuda a que la empresa crezca. Eso es clave para que una empresa pueda cumplir sus objetivos a nivel de estrategia. ¿Sí? Un ejemplo, nosotros cambiamos la forma de hacer las cosas. Ahora trabajamos en base a OKRs. Te recomiendo el libro Mide lo que importa. Allí hablan de OKRs. Y ese libro nos muestra cómo trabaja Google, la fundación de Bill y Melinda Gates, la fundación de Bono, el vocalista de YouTube, Intel, Airbnb, bueno, en fin, N cantidad de empresas que ya trabajan con esta metodología y es para tú pensar en grande, pero trabajando con objetivos que sincronizan a los equipos, que los comprometen y que los empoderan más de las actividades y los objetivos a cumplir internos para cumplir ese objetivo general. Entonces se vuelve un tema muy aspiracional y de mucho trabajo, obviamente. Y finalmente, pues nos permite y nos genera un hábito de pensar siempre y trabajar con números, con datos. Los números, saber leer los números es lo más importante, ¿no? Sí, total. Y es un skill que a muchas empresas les cuesta si no tienen los equipos adecuados para eso. Total. Bueno, cuando, listo, empezamos a crecer, empezó la gente y todo, ese liderazgo hacia las personas, porque mire, como a veces yo me coloco a hablar con empresarios y todos dicen, lo más duro es lidiar con colaboradores, a veces se entrenan y de un momento a otro se entrenó y perdió el entrenamiento porque salió y se fue. Entonces, la clave allí de Guasi, de porque su personal igualmente es una, o sea, ¿cuál ha sido la clave hacia los colaboradores? Bueno, el porcentaje de rotación de colaboradores en Guasi es muy bajo,
porque nosotros nos preocupamos mucho por los ambientes laborales de trabajo y nos preocupamos mucho por el ser de la persona, ¿sí? Incluso tenemos un lema: la salud es primero, ¿sí? Si un colaborador se siente mal, se siente indispuesto, tiene que descansar, porque nosotros creemos en la filosofía que si yo estoy bien, mi entorno está bien. Es como cuando te montas en el avión y te dicen, en caso de despresurización, tienes que ponerte la máscara. Recuerda, antes de ponerle la máscara a otra persona, póntela tú primero, porque si tú estás mal, desfalleces, no alcanzas a ponerle la máscara al otro, entonces ya son dos los que desfallecen. Pero si tú te la pones primero, estás asegurando que haya una probabilidad de que dos no vayan a desfallecer. Y no desfallece ninguno. Por eso la regla es: ponte primero tú la máscara, asegúrate primero tú, estés bien tú, para que tu entorno esté bien. Y trabajamos mucho eso. Total. Bueno, de hecho, tenemos unos rituales con metodologías ágiles donde cada 15 días, a través de unas retros, ellos manifiestan cómo se sienten, qué debemos mejorar. Cada uno lo hace y se escucha persona por persona, ¿sí? Y también se hacen felicitaciones, se dan agradecimientos y eso hace que los equipos estén muy conectados y complementados. súper, súper. Me encanta esa ideología, porque es una ideología. O sea, hoy en día muy pocas empresas creen en esa ideología, solamente creen en el producir como unas máquinas. Tratan a las personas como una máquina. Entonces ahí sí, excelente desde ese lado. Apalancamiento. ¿Importante el apalancamiento en una empresa o no? Sí, dependiendo de los objetivos que tengas, pero sí es muy importante. Aceleradoras. ¿Importante buscar aceleradoras? Sí, indudablemente. Si la aceleradora tiene el objetivo de llevarlo a crecer exponencialmente, sí. Y vuelvo y te cuento, una empresa, si quiere crecer exponencialmente, seguramente va a necesitar de inversión de capital, va a necesitar inversionistas para hacer muchas cosas, para llegar a nuevos clientes, para experimentar, para llegar a otras regiones, para pensar globalmente, ¿sí? Entonces, son fundamentales, son esenciales, son necesarias para las empresas que quieren crecer de manera exponencial, ¿sí? Versus la que quiera de pronto más tener bootstrapping, que sus clientes sean sus propios inversionistas y tener también una empresa sólida, pero seguro no va a crecer exponencialmente como la que tiene inyección de capital. Perfecto. ¿Guasi en cuántos países está? En este momento tenemos clientes en 20 países. La mayoría de Colombia, México, Centroamérica y parte de Sudamérica. Yo le digo algo, si una persona va a tener una empresa de bienes raíces y no tiene Guasi, o sea, está, mejor dicho, desordenado, desorganizado, le va a ser más duro el manejo. Lo digo por experiencia. Sí, digamos, otra cosa. Es algo que cualquier compañía tiene que pensar en el momento en que empiece a implementar una estrategia de atraer clientes. Por ejemplo, ¿cuándo debo tener yo un CRM? Te hago esa pregunta. ¿Cuándo? No sé, cuando ya lleve 2 años en la empresa. No, tú debes de tener un CRM desde el momento en que llegó un primer cliente a tu empresa. No se mide en tiempo, se mide en un acto, y es ese. Primer cliente que llega, primer cliente que debe estar en un CRM para su respectivo seguimiento, para que tú puedas tener una medición exacta y precisa desde el primer día hasta tu actualidad, ¿sí? El 60% de las empresas en Estados Unidos fallan en la implementación de CRMs, primero porque lo ven como un software más, y segundo porque no lo complementan con las estrategias de su negocio. Yo donde aprendí que, por ejemplo, un CRM debía ir acorde a la estrategia de un negocio. Necesitaba una estrategia para vender porque no estaba vendiendo. Hace por ahí en el año 2006, 2007. Y un consultor tuvo que venir desde Alemania a decirme que mi estrategia estaba en el CRM que estaba utilizando. Yo ni siquiera entendía muy bien cuál era el valor de un CRM y la primera pregunta que me hizo cuando llegó a la consultoría me dijo, ¿por qué me necesitas? Yo, porque no estoy vendiendo. La segunda pregunta que me hizo, ¿dónde tienes la base de datos de tus clientes? Y yo usaba un CRM gratuito de los Estados Unidos llamado Insightly, hecho en Los Ángeles, y le mostré, aquí los tengo, esto es un CRM, se llama Insightly, y él me dijo, ahí está la solución a tus problemas. Y ahí entendí que los CRM nos pueden ayudar en estrategias de crisis.
¿Utilizando qué? Los datos que tenemos allí. Los datos. Yo recuerdo, estábamos en el centro de convenciones y llegué en una ocasión y le dije, me lo encontré a usted. Y le dije, Parra, vea, con ganas de hacer un CRM. Y usted me dijo, no, ¿qué se va a poner a hacer un CRM si ya eso está hecho y usted va a quemar tiempo y todo eso? Y es de verdad, hay personas que quieren hacer su propio CRM, sus propias cosas allí y lo único que van a quemar es tiempo, dinero, o sea, prácticamente ustedes llevan un poco de años tratando, mejor dicho, de hacerlo lo mejor que pueda todos los días con un pool de personas pensando en crear algo nuevo. La idea es utilizarlo. Exactamente, y no solo eso, es la oportunidad de probar de que lo que existe ya te sirve y de que lo que existe te va a facilitar la vida. Yo siempre le digo eso a todas las personas, usa el software que más te facilite la vida, pero usa software, usa tecnología. En Estados Unidos existe un concepto de agentes inmobiliarios híbridos o profesionales inmobiliarios híbridos, y el concepto es muy simple: usan la tecnología para ayudar a sus clientes. Y los profesionales de bienes raíces de Latinoamérica tenemos que usar tecnología para ayudar a los clientes. Nosotros estamos usando tecnología para atraer clientes, pero no la usamos para ayudarlos. Entonces, ¿cómo usamos la tecnología para ayudar a los clientes? Sí, de estar pendiente de ellos, de registrar lo que hacemos con ellos, de la trazabilidad, de entenderlos, de escucharlos. Sí, la tecnología nos ayuda a eso. Mire una parte importante de la plataforma de ustedes. Hoy un asesor estaba atendiendo una persona. Ese asesor mañana va a estar enfermo y va a tener que atender, otro asesor va a tener que atender esa misma persona, ese mismo cliente que va a llegar. Ese asesor está enfermo de la voz y no puede hablar. Pues como el asesor anterior, el que lo atendió antes, allí va a colocar: a don Juan le gusta el café frío. Y cuando va a llegar el asesor que lo va a atender hoy, que al que se le delegó, le dijo: don Juan, mira, su café frío como le gusta, o su café caliente como le gusta. Es decir, ellos se hablaron, o sea, la magia del CRM. Ellos se hablaron, ellos hablaron por mí, antes de atenderme estuvieron hablando de mí. Entonces eso le da esa importancia al cliente que una hace, al que se enamore de la empresa, se enamore del inmobiliario. Y es un CRM el que hace eso. Así es. Ahí está la historia del cliente. Por eso tú debes revisar la mes a mes, semanalmente quizás, sí, dependiendo lo que te exija tu negocio. Pero esa información hay que trabajarla porque los datos llegan a un momento en que se envejecen. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Si tú tienes las 3 agendas donde manejaste toda tu agenda y la información de las personas con las que hablaste en los últimos 3 años, digitaliza toda esa información. Tú te vas a dar cuenta que ahí tenías oro y no lo sabías. Te vas a dar cuenta que perdiste negocios y no lo sabías. Porque hubo una nota que anotaste en la esquina de una hoja que nunca encontraste. Los papelitos que uno pega a veces por ahí, esos no sirven ya, no está mandado a recoger. Entonces yo les digo que hagan un ejercicio. Si hablaste ayer con 10 personas, si eres, por ejemplo, independiente, pero quieres hacer bien las cosas, pues al otro día registra en el CRM las 3 más importantes con las que hablaste. Sí, las que más recuerdes, regístralas y haz un trabajo con ellos. ¿Qué le recomienda a los inmobiliarios, al que apenas está empezando el negocio de los bienes raíces? Que se forme. Él va a garantizar su éxito si por lo menos se forma 6 meses antes de empezar la actividad. Presupueste 6 meses de estudiar, de investigar, de entender cómo funciona el negocio de los bienes raíces. Te vas a ahorrar muchos errores y te vas a ahorrar aprender a las patadas. Total. ¿Cuántas inmobiliarias tienen inscritas? O sea, que son clientes de Guasa. Actualmente es 3.450 inmobiliarias. 3.400. Por eso yo digo, es una empresa de bienes raíces grandísima. Sí, de la parte tecnológica. Y esas 3.450 inmobiliarias agrupan 30.000 agentes de bienes raíces usando nuestra plataforma. Uf,
grandísimo, mejor dicho, se creció. Sí, sí, sí. Y falta mucho, Jean Paul. Es decir, ahí eso es parte del camino, pero siempre hay que levantarse diariamente pensando en cuál va a ser el siguiente paso para fomentar y ayudar al crecimiento de la compañía. Chévere, oiga, Fernando, de verdad, muchísimas gracias, de verdad algo que me gusta bastante es ser testigo de ese crecimiento, ser testigo es que mejor dicho, cuando estaban ustedes en una oficina y yo estaba en otra, y ver ese crecimiento y decir uno, wow, se puede crecer en una ciudad pequeña. Se puede crecer desde cualquier lugar del mundo. Total. ¿Sí? Nadie pensaba que, por ejemplo, Guatemala fuera sede el fundador de Duolingo, por ejemplo, que es una herramienta muy conocida a nivel mundial, pues el fundador es de Guatemala. O la plataforma Platzi, uno de sus co-founders es de Guatemala y Platzi tiene más de, no sé, creo que ya van 5 millones de usuarios, entre 2 y 5, no recuerdo muy bien, pero está cambiando la forma de hacer educación en el mundo y es de Guatemala. Sí, esos estigmas ya están cambiando. Quizás yo pueda cambiar el mundo desde una finca, no lo sé, pero creo que la ubicación geográfica, gracias a la tecnología, deja de ser un punto tan relevante. Es increíble, pero sí se puede cambiar el mundo desde el lugar más pequeño del mundo. Total, oiga, Fernando, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Sé que usted es una persona muy ocupada, ese tiempo, de verdad que hay algo que uno en la vida no recupera es tiempo. Y de verdad el Sí, tiempo que usted nos da y a las personas pues que van a ver esta conferencia, esta prácticamente, o esto lo llamamos como un conversatorio o algo, o esa entrevista, pero de verdad yo sé que les va a servir muchísimo porque es cuántas personas vas a impulsar para que otros lo hagan porque sí se puede, ¿sí? sí, claro. Y lo importante aquí es que sepan que cuando yo tengo una idea, pues la idea es el porcentaje más pequeño, es el 1%. Ya verla surgir, florecer es el 99%. Perfecto, no, muchas gracias, muy amable, muy Jean formal. Paul, a ti por la Sí. invitación. Es obvio, hay un pasado muy bacano, muy chévere en este lugar tan privilegiado en el que nosotros vivimos y la invitación es a que no permitan que las barreras o los obstáculos que se encuentren impidan que usted siga dando pasos, y que usted siga caminando y que usted vaya hacia esa meta. Es la única recomendación que les doy. No es la constancia, no es lo que dicen todos los emprendedores, es esa motivación, ese propósito que lo lleva a usted a dar ese paso y saltar ese obstáculo o sobrepasarlo. Perfecto, no, muchas gracias, muy amable.